exponerlos. Lateralizando por completo los dos colgajos cutáneos, se aprecia plenamente el plano de la fascia superficial. En ella corren las fibras del músculo platisma, que aquí se alcanzan a observar contenidas en este tejido subcutáneo. A continuación, lo moveremos para poder observar cómo, profundo a este músculo cutáneo, en esta fascia superficial, se localiza también la vena yugular externa, que desciende sobre la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo. Aquí del lado derecho y aquí del lado izquierdo, y llegando a ellas múltiples venas colaterales. En este cuerpo predominan del lado derecho. Aquí podemos observar la vena submentoniana, la vena facial, drenando en la vena yugular anterior, que corre en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Destaca esta vena comunicante entre la vena yugular anterior y vena yugular externa. También aquí encontramos los siguientes ramos superficiales del plexo cervical. Del lado derecho, el nervio transverso del cuello, el nervio auricular mayor, el nervio occipital menor y los nervios supraclaviculares, también expuestos del lado izquierdo. Durante nuestro abordaje, se logró exponer aquí la glándula submandibular y la arteria facial en su paso por el borde inferior de la mandíbula, lugar donde podemos palpar su pulso. Y también encontramos algunos nódulos linfáticos superficiales. Expuestas ya las estructuras de la fascia superficial, a continuación nos enfocaremos a limpiar planos más profundos, retirando la fase de revestimiento, que genera una celda para el trapecio y el músculo esternocleidomastoideo, así como la fascia pretraqueal, y comenzar a exponer los límites y contenidos de los triángulos cervicales. En este tiempo de la disección, nos enfocaremos a limpiar la fase de revestimiento, que cubre la superficie y los bordes de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, de ambos lados, para definirlos, describir sus relaciones y su participación en los triángulos cervicales. Para lograrlo, realizaremos disección roma y cortaremos donde sea necesario para liberarlos. Una vez limpiado y definido el músculo esternocleidomastoideo y el borde del trapecio, nos enfocaremos en describir el objetivo de nuestra disección, los triángulos cervicales. Aprovecharemos el momento para hablar del músculo esternocleidomastoideo, músculo de la cintura escapular y el más relevante, ya que contribuye en la formación de la mayoría de estos triángulos. Para la descripción que realizaremos, dividiremos los triángulos en 3 niveles. El primer nivel de trígonos son los de mayor tamaño y corresponden al triángulo cervical anterior y al triángulo cervical posterior, separados por el músculo esternocleidomastoideo. Entre los límites del triángulo cervical anterior encontramos borde anterior del esternocleidomastoideo, borde inferior de la mandíbula y la línea media anterior de la región. En el punto medio del borde anterior del esternocleidomastoideo encontramos el punto carotidio, lugar en donde podemos palpar la carótida. Entre los límites del triángulo cervical posterior encontramos el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior del trapecio y el tercio medio de la clavícula. En el punto medio del borde posterior encontramos el punto nervioso del cuello, de donde se ven salir los nervios ya descritos del plexo cervical. Sobre la cara superficial del esternocleidomastoideo desciende la vena yugular externa. Aquí se observa cómo es formada por la rama posterior de la vena retromandibular, que se anastomosa con la vena auricular mayor. Esta vena entra al triángulo cervical posterior perforando la fascia a 3 centímetros superiores de la clavícula. También, como se expuso anteriormente, se observa encima de este músculo el paso de los nervios transverso del cuello y auricular mayor. Una vez reclinado el esternocleidomastoideo, se observa, penetrando en su cara profunda, el nervio accesorio, para activarle, aquí sujetado con un hilo.
También observamos cómo, bajo la cara profunda de este músculo, se encuentra la vena yugular interna, y medial a ella, la arteria carótida común y su bifurcación, siendo el esternocleidomastoideo músculo satélite para estos vasos. A continuación, nos enfocaremos en describir los triángulos cervicales de segundo nivel, comenzando por el triángulo muscular. Sus límites son el borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre superior del músculo moyoideo y la línea media infrayoidea. En su profundidad encontramos los músculos infrayoideos y profundo a ellos al paquete visceral del compartimento visceral del cuello. Para poder observarlos plenamente, se reclinará al músculo esternocleidomastoideo previamente desinsertado de su origen. Se observa plenamente al músculo homoioideo y a su tendón intermedio, pasando sobre los grandes vasos. Aquí se observa el músculo esternoioideo, el cual será reclinado para descubrir al músculo esternotiroideo. Al reclinar los músculos de ambos lados, también se podrán descubrir las vísceras. Se observa la membrana tiroidoidea. La prominencia laríngea, a los lados, se levantan para exponer los músculos tiroideos. La membrana cricotiroidea, a este nivel el cartílago cricoides, el istmo de la glándula tiroides, a sus lados los lóbulos tiroideos, que se encuentran completamente cubiertos por los músculos infrayoideos. Profundo se observa la tráquea, previamente cortada debido a que la región del tórax ya ha sido trabajada. En este compartimento, detrás de esta columna, encontramos al esófago y un elemento destacado que hemos referido con un hilo, el nervio laríngeo recurrente. El triángulo submentoniano está limitado por el vientre anterior del músculo digástrico, el ioides y la línea media suprayoidea. Como elementos destacados se puede identificar, en su fondo, al músculo miloioideo, y en ocasiones aquí se encuentran ganglios submentonianos. En el plano subcutáneo encontramos a la vena submentoniana. El triángulo submandibular está limitado por el vientre anterior y vientre posterior del músculo digástrico, y entre ambos su tendón intermedio, y el borde inferior de la mandíbula. A este nivel destaca la glándula submandibular, que está siendo sujetada. En el borde inferior de la mandíbula también se puede observar la arteria facial y detrás de ella la vena facial, que drena en la vena comunicante. En la profundidad del triángulo se puede visualizar, al movilizar la glándula, al músculo estiloioideo y profundo a él se encuentra al nervio hipogloso. Aquí, retraído y sujetado con este hilo. Ahora nos enfocaremos en describir el triángulo carotidio, cuyos límites son el borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoioideo y en la parte alta el vientre posterior del músculo digástrico. En la profundidad se observa una tintura de color rojo, ya que se aprovechó el momento para canalizar la arteria carótida interna y respetar el sistema vascular encefálico. Reclinaremos el borde anterior del esternocleidomastoideo para poder visualizar su profundidad. En ella encontramos a la arteria carótida común y su bifurcación. Aquí la carótida interna y aquí la carótida externa. A este nivel se puede observar el nacimiento de dos de sus ramas, la arteria tiroidea superior y una variante, la arteria laríngea superior, naciendo directamente de la carótida externa. Lateral a estos vasos está la voluminosa vena yugular interna, y sobre estas dos un ramo perteneciente al asa cervical. En la profundidad se observa al nervio vago, que ha sido sujetado y referido por este hilo. En la parte alta se observa la llegada del tronco venoso común, y arriba de este, también perteneciente a este triángulo, referimos al nervio hipogloso a través de este hilo. El triángulo homoclavicular o subclavio está limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el vientre inferior del homoioideo. En su profundidad destacan estructuras vasculonerviosas. Para poder contemplarles es necesario reclinar al músculo esternocleidomastoideo
previamente desinsertado de sus orígenes, y lateralizar la clavícula previamente desarticulada del esternón. De esta manera se visualiza en el plano profundo a la vena subclavia, uniéndose a la vena yugular interna para formar el ángulo venoso yúgulo-subclavio, del cual se origina la vena brachiocefálica derecha. También se aprecia aquí la llegada de la vena yugular externa. Para poder observar las estructuras que se encuentran debajo de este ángulo venoso yúgulo-subclavio, hemos cortado la vena brachiocefálica derecha. La reclinamos para descubrir cómo, detrás de la misma, se localiza el músculo escaleno anterior y sobre este el descenso del nervio frénico. Medial y lateral a este músculo, el paso de la arteria subclavia. Aquí su primera porción preescalénica y aquí su tercera porción postescalénica. A este nivel está el triángulo interescalénico y también se pueden descubrir, arriba de la arteria subclavia, los troncos del plexo braquial. Medial al músculo escaleno, en su primera porción, se observa el descenso del nervio vago. A este nivel también se observa el origen del nervio laríngeo recurrente. A este nivel también se originan ciertos vasos, la arteria torácica interna, el tronco tirocervical, del cual se origina la arteria supraescapular, transversa del cuello, cervical ascendente y su continuidad con la arteria tiroidea inferior. Para apreciar el origen de la arteria vertebral, cortamos la arteria brachiocefálica. Reclinándola, podemos observar cómo, detrás de la arteria subclavia, nace la arteria vertebral. El triángulo occipital está limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el vientre inferior del homoioideo y el borde superior del trapecio. Destaca aquí la llegada de la vena yugular externa, la cual se ha bifurcado para volverse a unir distalmente. A este nivel, la vena perfora la fase de revestimiento, volviéndose profunda para terminar drenando en el ángulo venoso yugulo-subclavio. En este triángulo también se encuentran los nervios del plexo cervical superficial, previamente descritos. Se hace referencia aquí al elemento más destacado y profundo en este triángulo, el nervio accesorio, el cual se dirige hacia el músculo trapecio para activarlo. Con esto, concluimos la descripción de los triángulos cervicales durante esta disección de la región cervical.